En segundo lugar, con la ponencia sobre el mapa digital de México, tenemos a José Luis Mondragón. Viene directamente de México, no viene de ahí de Almusafes, ni de El Ebro, ni nada, y nos va a contar cuál es la experiencia que están ellos llevando allí en ese mapa digital. Cuando quieras. Ok, muchas gracias. Yo les voy a platicar una historia de cómo en el INEGI estamos migrando de software propietario a software libre para varias de las actividades que realizamos. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. Es un organismo autónomo. Es un organismo, lo que quiere decir que es un organismo público, pero que no depende de los poderes del gobierno. Y también está amparado bajo una ley que se llama la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y el Mapa Digital de México es un proyecto que tiene bastantes años, con el cual estamos tratando de difundir el uso de la información geográfica entre la sociedad. Entonces les voy a platicar cómo hemos migrado poco a poco, cómo hemos dado este paso de depender exclusivamente de software propietario para las labores que realizamos en el INEGI, a ya estar usando de manera bastante fuerte, de manera bastante importante el software libre. Vamos a ver los antecedentes. Una primera versión que realizamos con software propietario, luego cuáles fueron los motivos por los cuales cambiamos a software libre, esta nueva versión en software libre y qué ventajas obtuvimos de este cambio y cómo ahora es una plataforma para otros proyectos. La visión del INEGI, entre otras varias que hay, pero la que concierne al área de donde vengo, que es de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente, es que la información geográfica y estadística sea utilizada para la toma de decisiones en todos los sectores de la sociedad mexicana. Desde que se creó el INEGI hace más de 25 años, o desde que empezaron los primeros institutos de geografía en México hace más de 45 años, la información geográfica siempre ha estado muy restringida a los especialistas. Solamente los especialistas son los que pedían esa información y la utilizaban. Pero lo que se quiere es que todos los sectores de la sociedad sean beneficiados de este tipo de información. Tenemos en México una ley, se denomina la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y en el título segundo, capítulo primero del sistema, se habla en el artículo tercero que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Y entre los principios rectores del sistema están el de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. El sistema también tiene como objetivos, tiene 4 objetivos: producir información, difundir oportunamente la información a través de mecanismos que faciliten su consulta, promover el conocimiento del uso de la información y conservar la información. El proyecto del Mapa Digital de México contribuye a los puntos 2 y 3 de estos objetivos. El difundir la información no es la única manera que tenemos de difundir la información, pero contribuye a este objetivo y promueve el conocimiento y el uso de esta información. Como antecedentes, en el INEGI los sistemas de información geográfica siempre han sido importantes. Aquí tenemos una línea de tiempo
Aquí podemos ver que desde 1989 hemos publicado algunos sistemas para la consulta de información geográfica y también para la consulta de información estadística georreferenciada. Pero en casi todos estos sistemas que estamos viendo aquí, realmente son pocos en los que se ha utilizado el software libre. De repente hay aquí algún sistema, 1, 2, 3 sistemas en los que se ha utilizado. Y aquí en el 2002 tenemos una primera versión del Mapa Digital de México, el cual al principio se desarrolló enteramente con software propietario. Los objetivos del Mapa Digital de México son varios. Por un lado, queríamos un sistema de consulta de información geográfica vía web, para que el usuario no tuviera ningún prerequisito más que contar con una conexión a Internet, un navegador y empezar a consultar la información geográfica. El primer objetivo, aunque después vamos a ver cómo evolucionó, es que el usuario pudiera consultar todo el acervo de información geográfica generado por el INEGI. Otro objetivo es que no requiriera que el usuario tuviera un nivel muy especializado en el uso de sistemas de información geográfica, y además el integrar capas no solamente de información geográfica propiamente dicha, sino también la información estadística, poderla integrar en un mapa. La primera versión la realizamos con software propietario. Fue en el 2002 cuando lanzamos esta versión y adquirimos una licencia de un servidor de mapas del principal fabricante de software propietario para SIG. No voy a mencionar el nombre, pero probablemente muchos se imaginarán quién es. Y al principio comenzamos a trabajar con archivos planos o archivos shape como insumo para este servidor de mapas, aunque pronto migramos a un manejador de base de datos también propietario. Estas son algunas capturas de pantalla de esa primera versión del Mapa Digital de México que liberamos. Y esta primera versión también solamente funcionaba correctamente en el navegador que en ese momento tenía la hegemonía de casi todo de todos los navegadores, al menos en México. ¿Cuáles eran las ventajas que teníamos al haber utilizado software propietario? Una ventaja es que era una solución out of the box, es decir, agarrábamos la caja de software, lo instalábamos y teníamos un sistema funcionando, simplemente agarrábamos en la interfaz gráfica, seleccionábamos cuáles eran nuestras fuentes de datos, qué herramientas son las que queríamos incluir en la interfaz de consulta, y en un 2x3 teníamos un sistema. Sin embargo, teníamos varias desventajas. Una desventaja es que, precisamente por ser una solución ya hecha, no podíamos generarle nueva funcionalidad. Lo único que podíamos hacer con el sistema era lo que venía en la caja que habíamos adquirido, y aunque teníamos intención de poder crear más funcionalidad para beneficio del usuario, pues no podíamos, era muy difícil o imposible el poder generar otras funcionalidades. Otra desventaja es que para poder tener servidores de prueba o servidores de desarrollo, pues teníamos que adquirir más licencias o solicitar licencias de préstamo temporal. Y entonces pues teníamos que esperar hasta que nos dieran la autorización. No éramos libres de hacer lo que quisiéramos. Y aunque con este software era posible generar servicios WMS, no era posible tomarlos como una fuente de datos para integrarlo. Es decir, si ya teníamos algunos otros servicios, ya sea del mismo INEGI o de otras instituciones, no los podíamos tomar para formar parte del proyecto. Todas las fuentes de datos tenían que venir de servidores que utilizaran este mismo software.
Esta es la arquitectura de hardware de esta primera versión de Mapa Digital de México que teníamos. Teníamos en la red interna el servidor de base de datos y en la red externa o la red ya pública o la DMZ, el servidor de mapas y clientes web. Eran servidores realmente pequeños, eran servidores de 4 procesadores de 2 núcleos y fue con lo que empezamos a dar el servicio. ¿Cuáles fueron los motivos del cambio a software libre? Los primeros motivos realmente no tenían nada que ver con en sí con el concepto de software libre o software propietario. Lo primero que sucedió es que la arquitectura de hardware que teníamos no estaba dando el desempeño que necesitábamos. Empezó a tener el Mapa Digital de México mucho éxito, empezó a haber mucha gente que lo consultaba y con la arquitectura de hardware que teníamos no podíamos dar el servicio. Se empezaba a quedar colgado, a ser demasiado lento. Una de las razones era porque teníamos este firewall aquí en medio y por lo tanto el servidor de mapas, cuando consultaba la base de datos geoespacial, se tenía que transferir toda la información a través del firewall y el firewall mismo, por su naturaleza de estar verificando lo que transita a través de él, frenaba esa transferencia de datos. Entonces lo primero que se hizo fue diseñar una nueva arquitectura, una arquitectura en 3 capas, en la cual tuviéramos el servidor de mapas y el servidor de base de datos geoespacial del mismo lado, en el mismo segmento de red, y una tercera capa en la red externa donde ya estuviera la aplicación cliente para que sobre el firewall solamente pasara la información, el mapa ya generado, no la información vectorial propiamente dicha. Pero en un principio no habíamos considerado cambiar el software, simplemente queríamos tener mejor desempeño y lo primero que se nos ocurrió era mejorar la arquitectura de hardware. Este es el nuevo diseño de hardware, ya son 3 capas, el servidor de base de datos geoespacial, el servidor de mapas, estos se encuentran en el mismo segmento, por lo tanto toda la transferencia de vectores ocurre en el mismo segmento de red, ya el firewall ya no lo detiene, el firewall de todos modos se encuentra, siempre está ahí ubicado, pero ahora lo único que pasa a través del firewall son los mapas ya construidos, que son ya solamente unos pocos kilobytes. En cambio, entre el servidor de mapas y la base de datos geoespacial podrían pasar muchos megas dependiendo de la capa de información que vamos a utilizar. Cuando diseñamos esta arquitectura, pues acto seguido lo que empezamos a hacer fue empezar a buscar qué servidores son los que íbamos a poder utilizar y simplemente pensábamos que íbamos a utilizar el mismo software que ya teníamos. Teníamos que considerar entonces el poner el software en este nuevo hardware. Sin embargo, pues empezamos a tener dificultades. Las licencias de este software a que hago referencia, pues resulta que entre más potente sea el servidor, el equipo donde lo instales, más caras son las licencias. De hecho, las licencias que ya teníamos y por las cuales habíamos adquirido el derecho de uso, simplemente ya no las íbamos a poder utilizar en el hardware nuevo. Es decir, se iban a tener que tirar a la basura. Empezamos a ver en la página del software cotizaciones y como habíamos adquirido unos servidores bastante potentes, este servidor de aquí es de 16 procesadores con 6 núcleos, o sea 96 núcleos de operación. Teníamos servidores de mapas de 8 procesadores, 6 núcleos y además eran 3 servidores, están balanceados.
Y el servidor de aplicaciones de 4 procesadores, 6 núcleos y 3 servidores. Entonces nos estábamos gastando una buena cantidad de dinero para fortalecer el hardware, que era lo que creíamos que importaba para dar mayor desempeño, y nos encontramos con la sorpresa de que el software nos iba a costar más, mucho más que esos servidores. Teníamos 3 alternativas. Una alternativa era hacer el upgrade, costara lo que costara, que les decía que el upgrade de software nos iba a costar bastante más que los servidores que les acabo de mencionar. Otra alternativa era tratar de buscar alguna otra compañía de software privativo que tuviera también servidores de mapas y que costaran más baratas las licencias. Y la tercera alternativa que estuvimos pensando fue utilizar software libre. Ya teníamos, no éramos totalmente nuevos en el asunto del software libre, ya teníamos alguna experiencia en proyectos pequeños que nos habían resultado bastante bien. No nos habíamos animado anteriormente con el Mapa Digital de México por ser un proyecto más ambicioso. De repente sentíamos que no teníamos la habilidad técnica, pero durante el tiempo que tuvimos el Mapa Digital de México empezamos a hacer algunos proyectos más pequeños, menos ambiciosos, todos nos empezaron a funcionar correctamente, y con lo que habíamos aprendido, la experiencia que teníamos, también las pláticas con algunas otras instituciones que tenían experiencia en el uso de software libre, pues decidimos arriesgarnos y tomar la última alternativa, utilizar software libre para la nueva versión de Mapa Digital de México. Después de unos meses de desarrollo, tuvimos una versión totalmente funcional para sustituir al antiguo sistema. Fue una reingeniería total. Nuestro objetivo era hacer un sistema que tuviera exactamente la misma funcionalidad que el anterior, pero de una vez teníamos una nueva arquitectura de hardware y software, aplicamos nuevas tecnologías y el uso de componentes de software libre. Estas son algunas capturas de pantalla de la nueva versión del Mapa Digital de México, donde tenemos inclusive, llegamos a la traza urbana o al callejero. Aquí estamos viendo números exteriores. En el sistema tenemos cargado más de 30 millones de números exteriores o de domicilios. Algunas características. Cuando entramos al mundo del software libre también tuvimos que empezar a ver más a detalle la cuestión tecnológica. Ya no era nada más agarrar la caja, instalarle y darle next, next, next. Entonces teníamos que empezarnos a meter un poco más al funcionamiento real de los sistemas informáticos. Creamos una solución con una arquitectura orientada a servicios, una interfaz enriquecida, Web 2, HTML5, CSS3, el hardware, pues una capa de hardware para la base de datos geoespacial, servicios de mapas, buscadores y la aplicación de la interfaz del usuario. En el sistema le desarrollamos varias herramientas. Bueno, algunos casos fueron desarrollos, en otro tomar herramientas ya existentes. Tenemos el área de despliegue del mapa, herramientas de alejamiento, acercamiento, desplazamiento, árbol de capas, mapa de referencia, leyenda, simbología, medición, búsqueda de objetos geográficos, áreas de influencia, impresión de mapas. Y aunque al principio nuestro objetivo era tener un sistema que hiciera exactamente lo mismo que hacía el anterior, empezamos a tener ciertas ventajas. Por ejemplo, el área de influencia o buffer, en el software anterior, simplemente cuando uno configuraba un servicio una nueva aplicación de mapas, uno daba clic en un checkbox para decir quiero que esté activa la herramienta de buffer.
y ya en la interfaz uno podía crear un buffer. Pero hasta ahí llegábamos. El buffer se creaba de manera visual, o sea, efectivamente sí nos salía el mapa, y alrededor del elemento que habíamos seleccionado y a la distancia que habíamos seleccionado teníamos un sombreado con ese buffer o área de influencia, pero no podíamos hacer nada más con ese buffer. En la nueva versión el buffer lo creamos a través del PostGIS, enviando ciertos comandos a PostGIS para que nos creara ese buffer y nos lo regresara como un vectorial. Entonces, en primera instancia ya teníamos visualmente el buffer, pero como teníamos además el vectorial de ese buffer, es decir, el buffer ya era una nueva capa, pues podíamos hacer algo que nunca habíamos podido hacer con el mapa anterior. Ya podíamos hacer un cruce geográfico con alguna otra capa de información. Entonces empezamos a tener algunas ventajas, ya no nada más la ventaja económica, que fue, como les platicaba, la primera motivación para cambiar. Empezábamos a tener ya posibilidades de más funcionalidad. Esto ya lo comenté, es parte de la arquitectura orientada a servicios. Empezamos a usar servicios de datos REST con una estructura de datos JSON. El cliente lo construimos con HTML5, CS3 y la orquestación de los servicios mediante Ajax. Algunos de los componentes, aunque usamos muchísimos más, pero los principales componentes de software libre que ahora son fundamento para el mapa digital de México es una base de datos geoespacial basada en Postgres con el cartucho espacial PostGIS, el servidor de mapas MapServer, el cual ejecutamos como FastCGI, lo cual nos permite además tener abierto un pool de conexiones hacia la base de datos geoespacial, lo cual hace más rápido también la consulta. La interfaz se basó mucho en OpenLayers. Utilizamos el Apache Tomcat como servidor de aplicaciones y el Apache HTTP Server como servidor web, y también mucho de la interfaz utilizamos el jQuery para construirla, y hay muchísimos otros más componentes o librerías de desarrollo del Apache Software Foundation y varios más que están involucradas en este proyecto. El desarrollo, prácticamente todos los servicios los desarrollamos con Java. Algunas herramientas de búsqueda o de conversión fonética, por ejemplo, están desarrolladas directamente sobre la base de datos como procedimientos almacenados, y pues usamos JavaScript fuertemente en la interfaz. ¿Qué ventajas tuvimos? Por un lado, que ahora el desarrollo pertenece al instituto y lo hemos usado como base de convenios de colaboración. El instituto, como parte de su labor de promover el uso y la generación de información geográfica entre todas las dependencias de los 3 niveles de gobierno en México, realiza convenios de colaboración con otras instituciones. El mapa anterior no lo podíamos utilizar para estos convenios porque si hacíamos algún convenio con otra institución y les decíamos, les podemos instalar esto que tenemos aquí que se llama Mapa Digital de México para que ustedes ya sin esfuerzo pongan las capas que ustedes quieran, pero van a tener que adquirir una pequeña licencia que cuesta unos cuantos millones de pesos y con eso la hacen. No les podemos decir eso. Ahora ya lo podemos hacer. Con el nuevo Mapa Digital de México hemos hecho convenios de colaboración en los que ya nuestros colaboradores, las otras instituciones colaboradoras, ya no están obligadas a adquirir ningún tipo de licencia de software propietario. Además, como está orientado a servicios, también se nos facilita mucho
el desarrollo de funcionalidades adicionales. Antes solamente nos podíamos conectar al servidor de la marca de la que estábamos hablando, pero ahora realmente tenemos la posibilidad de conectarnos a servicios, y así lo hemos hecho, que provengan ya no nada más de los servidores donde está instalado el Mapa Digital de México. Tenemos proyectos en los que varias instituciones proveen, por ejemplo, servicios WMS. Ellos los pueden implementar con lo que quieran, software libre, software propietario, simplemente con que cumplan la especificación, y los podemos integrar. Y también servicios de datos, en los cuales estos web services también los pueden implementar en el lenguaje que ellos quieran, y finalmente podemos realizar esa conectividad. Otra ventaja que hemos tenido es que ha evolucionado el objetivo o el concepto que teníamos del Mapa Digital de México desde que lo creamos. En el 2002, el objetivo era simplemente publicar la información geográfica que produce el INEGI. Ya para 2009 cambió un poco el objetivo, y fue publicar la información geográfica y la información estadística georreferenciada que produce el INEGI. José Luis, 3 minutos. Okay. Y para el 2012 cambió a ser, nuestro objetivo es que sea la plataforma geográfica para publicar información del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Este sistema ya no es nada más el INEGI, sino son todas las instituciones de gobierno que están relacionadas con este tipo de información. Ya comenté que se utiliza como plataforma para proyectos. Estos son algunos de los proyectos que ya se han utilizado en el Mapa Digital de México. CINCE es un sistema para publicar información del censo de población y vivienda, donde se utilizan mapas temáticos. Recientemente hubo elecciones en México, entonces también tuvimos un sistema donde se podía consultar las estadísticas censales, pero bajo las divisiones electorales. Por lo tanto, ahí los partidos políticos podían estar consultando las características de la población y ver cómo dirigir sus campañas. Aquí publicamos información del censo agropecuario. Por ejemplo, este mapa es donde se cultiva café en México. El Atlas Turístico de México es un ejemplo ya de un sistema que ya no está alojado en servidores del INEGI. Esto está alojado en la Secretaría de Turismo de México, y también el mapa fue base para este proyecto. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, que la adopción de software libre fue exitosa en este proyecto, que el software libre es muy robusto. La plataforma Mapa Digital de México integra más de 200 capas de información con más de 60 millones de objetos geográficos, y una sola capa, la de números exteriores o domicilios, tiene más de 30 millones de puntos, y no tenemos ningún problema para utilizarla. Otra conclusión es que el software libre nos da libertad de acción. Podemos instalar en el hardware que queramos sin restricciones. Podemos tener tantos equipos de desarrollo, pruebas y producción como se requiera. Podemos desarrollar sistemas y aplicaciones para otras instituciones sin condicionarlas a adquirir costosas licencias de software. Otra conclusión es que el software libre nos hace más capaces técnicamente. La ventaja del software propietario de ser una solución ya hecha realmente se convirtió en una limitante para nosotros. Y la desventaja, porque así lo manejan muchas compañías de software propietario, la desventaja del software libre de que se requiere más conocimientos técnicos, pues lo que hizo fue precisamente que crecimos en conocimientos y en capacidad. Pronto estuvimos combinando piezas de software y desarrollando otras para hacer exactamente lo que queríamos, no lo que quería el fabricante del software. Otra conclusión es que el software libre promueve los estándares. Como comentaba, la versión de software propietario que utilizábamos no nos permitía conectarnos a WMS. Aunque el software generaba WMS, no podíamos usarlo como insumo. Y en la nueva versión de Mapa Digital podemos integrar información que proviene de otros servidores,
gracias a especificaciones como WMS, RESTful, GeoRSS, entre otras. El Mapa Digital de México es un ejemplo de que es perfectamente viable utilizar software libre en proyectos de instituciones públicas como el INEGI y que vale la pena invertir en el esfuerzo necesario para implementar software libre. Al final se obtiene más de lo que se esperaba. Esta es la página del INEGI donde pueden consultar el Mapa Digital de México y eso sería todo. Muchas gracias.